muy femenino, y las brujas, las mujeres ocupaban todo el espacio del libro, que hasta ahora no eran muchos los libros que tocaban ese tema, donde la mujer era como el centro, y además venía, pues que eso quería preguntarle, sí, y trabajó mucho, investigó mucho, porque para llegar a lo que usted escribe en el libro, sobre la relación entre las brujas, la relación entre las mujeres, tendría que haber también habido toda una investigación de lo que fue la mujer incluso en la Edad Media, como curandera y todo, y además cómo ubicarla hoy, porque normalmente todos estos libros están ubicados en Edad Media, sí, casi todos están ahí, y usted las ubica en hoy. Sí, investigué bastante. Sería aburrido explicar aquí todo lo que leí, ¿no? Y de hecho lo acabo de explicar en la charla anterior, porque sí que más o menos unos cuantos referentes que me permitieron jugar con lo que otros investigadores ya habían ellos aventurado. Sobre las brujas se ha escrito muchísimo al respecto, y yo lo centré en tres ámbitos, la pequeña investigación acerca de brujas. Yo dije, a ver, los libros que han estudiado el fenómeno de la brujería desde el punto de vista antropológico, no desde cualquier otro punto de vista, sino un punto de vista serio, ¿no? Digamos que no tienen una creencia en las brujas, sino lo estudian como fenómeno, como circunstancia histórica, social, etc. A ver qué dicen. Y entonces entre esos libros destaqué, bueno, pues uno que es muy, para mí, romántico, una idea que es muy mística y que es la que inspira estas reuniones como la de hoy, digamos, ¿no? Que precisamente fue concebida por una mujer llamada Margaret Murray. Tal vez tenéis información sobre ella, es una antropóloga anglosajona que estudió la brujería en Occidente, en Europa occidental. Y entonces su teoría es francamente curiosa, porque ella dijo, no, es que las brujas en realidad han existido siempre porque han sido una religión, son unas sacerdotisas de una religión ancestral anterior a la civilización grecolatina, es decir, anterior a cualquier resto de cultura grecolatina, los griegos y los romanos. Entonces, claro, eso es una suposición, no hay datos, es decir, es una hipótesis, pero no hay ninguna certeza, no hay arqueológicamente o a nivel de documentos, nada, es una hipótesis, pero es una hipótesis romántica, porque ella decía, en realidad yo baso esa hipótesis en que como que los griegos y los romanos lo que hacían era dominar a los pueblos que ya existían y entonces apropiarse de sus deidades y reconvertirlas para su panteón mitológico del Olimpo, y entonces esa diosa que adoraban esas mujeres sacerdotisas de la luna, y eso sí que lo tenía muy claro, que adoraban a la luna, tenían a la diosa que después fue convertida como Artemisa y Diana cazadora, que habita en los bosques, y eso hacía que las mujeres estas después dichas brujas, que eran sacerdotisas, fuesen a hacer sus rituales a los claros de los bosques, las noches de luna, y que adorasen a esa diosa cazadora que, armada con un arco y flechas, pues conseguía cazar al dios ciervo, que el dios ciervo también era motivo de adoración, ¿no? Bueno, esa es una teoría bonita, y eso, digamos, inspira esa leyenda más poética del origen de las brujas Omar, vinculadas a la naturaleza, un poco que ejercen como secta, como religión, como un poco también una comunidad de mujeres que viven dentro de un mundo de hombres y que, cual templarios o otras sectas o masones, se reúnen a escondidas y se ocultan de las miradas. Que eso también ha sido una constante de las acusaciones contra las brujas, porque las brujas siempre se ha dicho que lo eran a pesar de que sus maridos y sus vecinos y sus hijos lo supiesen, es decir, que lo mantenían en secreto, que las mujeres por las noches, las que eran brujas, salían por sus ventanas, o bien montadas en sus escobas, o bien convertidas en estrigas, en pájaros de la noche, que eso también es la primera referencia que hay respecto a las brujas en el mundo romano. Eso pues me sirvió para un poco dibujar la silueta de ambos tipos de brujas, ¿no? Las brujas malas y las brujas buenas, y ahí surgieron pues los caracteres que distinguen a las Omar de las Odish. En la tradición popular también eso, bueno, pues cualquier tratado de estudiosos lo explica y lo ilustra. En el campo, en el mundo rural,
las mujeres que se dedicaban a hacer de herboristas, de curanderas y de comadronas por encima de todo, también eran consideradas brujas. Y a esas mujeres a veces ejercían pues labores complementarias, pues como adivinatorias también, o para resolver problemas personales, ¿no? Amorosos, sentimentales, o de conseguir pues imposibles, y eso pues era un poco el complemento de ayudar al cuerpo, ayudaban al cuerpo y al alma, que no deja de ser un poco la tarea actual de psicólogos y sacerdotes, con lo cual pues decoraron también esa tarea que habían hecho tradicionalmente las mujeres. Y es cierto, la Iglesia persiguió a las mujeres en el campo, llamadas brujas, porque les ocupaban un espacio muy importante, eran sus enemigas. Es decir, si las feligreses acudían a las brujas como ayuda espiritual para que les aconsejasen y les explicaban sus cuitas, los sacerdotes les prohibían a sus feligreses que las visitasen porque eran la competencia desleal, y además si podían, o sea, realmente pues las echaban del pueblo. ¿En la Biblia lo prohíben? Evidentemente son las enemigas, ¿no? Las enemigas del poder, fijaros, porque es el poder institucionalizado, y después fueron perseguidas por los médicos rurales también, porque ocupaban un espacio no permitido, porque a veces eran más sabias y conocían mejor el cuerpo humano. Maquiavelo las nombra en la mandrágora, cuando habla de la mandrágora habla de las brujas como especialistas en hierbas y... Evidentemente, y a verlas siempre las ha habido, mujeres que se han dedicado a eso, sobre todo mujeres, ¿eh? Y esas fueron pues otra fuente de inspiración para construir a las brujas Omar. Y después las brujas Odish las extraje también de la literatura clásica grecolatina, que había creado a grandes hechiceras y magas muy poderosas, muy hermosas, muy seductoras y muy diferentes a la bruja demonizada que después de lo que fue la Inquisición y la Edad Moderna nos ha llegado hasta nuestros días. Porque las anteriores magas también eran muy peligrosas, pero sobre todo peligrosas porque eran ese tipo de personaje que inquieta mucho a los hombres. Entonces había mucha misoginia también en el retrato de las hechiceras, y que se parecen a las sirenas, a las encantadoras. Hay una gran relación entre brujas y vampiros, pero esa atracción por la sangre muy interesante. Entonces cuando ya tenía las brujas Odish ya muy conformadas como eso, inmortales, hermosas, que se alimentaban de sangre y buscaban sangre para mantenerse eternamente jóvenes, descubrí que la realidad supera la ficción, porque descubrí a través de internet, mira que es curioso, que había existido un personaje real en la Hungría del siglo XVII que se llamó Elizabeth Bathory, que fue una condesa que finalmente fue emparedada porque degolló a más de 600 muchachas, se bañó con su sangre y la bebió. Escribes una novela, habitualmente tienes que estar, yo lo que digo es en sintonía con lo que estás escribiendo, ¿no? Es muy difícil a veces salir de una temática y entrar en la vida cotidiana. Mientras lo estás diseñando puedes distraerte más, pero cuando te pones a relatar, al relato puro y duro, yo entraba un poco en trance, ¿no? Porque es que tienes que estar ahí viviéndolo, si no lo explicarías pues con un poco de distancia, y eso se notaría después.